hay algo que me maravilla, ¿no? El tema del amor. Qué lindo que es amar profundamente, amarnos entre nosotros, las personas que nos caen bien, las que no nos caen tan bien, pero qué lindo que es escuchar las enseñanzas de Jesús. La Biblia dice en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, algo que es tan práctico. Un intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué dice la ley que tenés que hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, haz esto y vivirás, le respondió Jesús. Se ve que tenía un interés, tenía una intriga. ¿Qué tengo que hacer para vivir? Se ve que había pensado en la muerte, porque él le habló, ¿no? Que tenía que hacer para vivir eternamente. Yo creo que es una pregunta que no solo él ahí le preguntó, ¿no? Ya que lo tenía Jesús cerca. Nosotros también tenemos a Jesús cerca. Y yo también muchas veces le he preguntado cosas al Señor. Porque en realidad el tema de la muerte física estoy hablando, es un tema de misterio, no sabemos. La persona hasta que no lo pasa, no sabe y después no puede contarnos. O sea, que es un misterio, algo que no sabemos. Pero qué lindo que tener esa esperanza de que tenemos una vida para tener una vida eterna, una vida que es digna y hermosa de llamarse vida. Ahora, cuando él le contestó, porque él sabía los mandamientos, sabía todas las cosas de la ley, sabía todo. Entonces Jesús le dijo: dijiste bien, lo sabés, diga sinceramente. ¿No lo sabemos nosotros también? Que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y signo de pregunta, ¿no? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se lo dijo bien. Entonces ahí Jesús le da una palabra: quédate tranquilo porque lo sabés. Claro, pero del dicho al hecho. Yo tengo mis padres que eran del campo y a veces tenían cada dicho que yo decía: ¿de dónde lo sacan, no? Pero se decía que del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi mamá, ¿no? O sea que hay mucho para andar. Ahora, Jesús, que yo siempre digo, y no estoy desmereciendo al psicólogo, no estoy desmereciendo la ciencia para nada, pero Jesús, fíjate que lo miró y ahí nomás sacó una enseñanza. Ahí nomás saca una enseñanza para nosotros. Le dijo un hombre, vamos a decir una persona, porque si decimos un hombre, nosotros, las mujeres, no nos lavamos las manos, ¿viste? Decimos, bueno, es un hombre. No, nos vamos a poner una persona, descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, del lugar donde adoraban a Dios, donde la presencia de Dios, ellos buscaban, la presencia de Dios de toda forma, y ahí era el lugar alto, vamos a decir, ¿no? Lugar de la adoración, lugar de la consagración, pero un día arrancó, ¿no? Arrancó de ese lugar. Yo estoy orando últimamente más que nunca por mí misma, no digo que sea de pastora, pero qué egoísta, no, porque yo entiendo, ¿no? Que si nosotros como pastores estamos dirigiendo, estamos conteniendo, estamos predicando, tenemos que ser un ejemplo, no modelos. Nunca agarre un modelo de alguien, agarre ejemplos y agarre los buenos ejemplos, ¿no? Pero yo también pensaba y estaba orando, como te dije antes, de cómo encaminar cosas, de cómo hacer cosas. Hay personas que de pronto hay un egoísmo tan grande, un consumismo tan grande. Yo recuerdo cuando estaba en Cuba con Dana, la hija del pastor Isaías, estábamos juntas allá y siempre conversábamos lo mismo. ¿Cómo se termina ahí el consumismo? El correr para comprar esto, el correr para comprar lo otro. Y la vida agitada nos lleva a olvidarnos de lo que realmente tenemos que tener presente. Él quería vivir, él hablaba porque quería vivir, le molestaba algo, ¿no? Algo le estaba molestando. Porque amar a Dios, todos decimos te amo, Dios te amo, Señor. Pero
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más difícil, ¿no? Es más difícil. Naturalmente es más difícil. Entonces él le cuenta esto, que descendía, que bajaba a un lugar que iba a ir donde había libertinaje, donde había libertades, donde podía hacer lo que quería, donde de pronto no había un sacerdote o en este tiempo un pastor que esté marcando el camino, marcando las sendas, que como a veces molesta, ¿no? Pero es una responsabilidad de enseñar la palabra. Hay cosas que no las inventamos los pastores, que están escritas en la palabra de Dios. Entonces él, al elegir ese sistema, ese modo de vida, descendía. Ahora, vos viste que descender es más fácil que ascender, pero es más peligroso, ¿eh? Es más peligroso. Yo tengo eso, vos sabés que a mí me cuesta descender porque tengo miedo de irme, no sé, nosotros vivimos muchos años en el sur y había tantos lugares donde era peligroso, era peligroso. El Cañadón de la Mosca yo lo conozco bien, hoy no voy a contar el testimonio que tuvimos, pero Dios nos dio vida ahí, a un matrimonio que venía con nosotros, a mi esposo, a mí y a uno de mis hijos. Veníamos de hacer una campaña en un lugar más o menos cerca de allí, que está entre Bariloche y Neuquén, y vos sabés que el coche se nos fue para abajo, ¿no? Pero para subir, subimos. Pero después la gente que bajó a buscar al auto, ¿sabes cómo le costó? Le costó, porque descender era difícil. Y me acuerdo que miré a uno, yo de arriba, que pararon a ayudarnos, que se agarró de un árbol, que si no se agarra de un árbol no sé dónde está. Pero es peligroso, así que qué bueno que es no descender. Hay personas que tienen un ánimo, que de repente están arriba, quiero servir a Dios, quiero hacerlo, sí, porque yo prometo que si yo consigo un trabajo voy a hacer esto, voy a hacerlo. Viste que todas son promesas y promesas que cuando a veces no se cumplen. Pero el libertinaje no es bueno para nosotros, no nos lleva a ningún lado. Dice que lo agarró el ladrón, lo golpeó, le robó y lo dejó medio tirado y medio muerto. Y la Biblia habla tan específicamente, la palabra de Dios, de esto, ¿no? Que pasó un sacerdote, iba de camino, pasó por allí. Lo vio tirado, vio la situación y siguió de largo, no se paró, no lo ayudó. Seguramente hasta tenía un sermón preparado, seguramente. Si iba para el lugar de Jerusalén, posiblemente le tocaría a él, ¿no? En esta enseñanza que Jesús dijo. Pero siguió de largo y lo dejó ahí tirado. Pasa el levita. El levita también es del servicio a Dios. Lo miró y lo dejó tirado. Dos que lo dejan tirado. Y pasa un tercero, un samaritano, que realmente, si hubiera sido viceversa, al revés, yo no sé si el que descendía lo hubiera ayudado, porque no se hablaban entre sí, tenían diferencias, parecía que no se amaban, como dice realmente en ese tiempo el mandamiento, y como Jesús dijo, que los resumió a dos solamente, ¿no? Dos solo. Jesús hizo esos dos, que es lo que dijo que sabía de la ley, porque antes en la ley de Moisés eran un montón de mandamientos y de cosas, pero Jesús lo resumió a dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que él se paró, lo ayudó, le curó las heridas, él lo cargó, lo llevó a un lugar donde lo iban a atender, donde le iban a prestar ese auxilio, ¿no? A una posada, a un lugar, y le pagó por adelantado. Tenelo acá. Y si acaso cuando él se va, yo te debiere más dinero, más lo que se usaba, te lo voy a pagar. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Y Jesús, que le pregunta, no sé, cómo se había sentido, ¿no? Con esta enseñanza. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es? Evidentemente, nuestro prójimo es la persona que tenemos al lado, la familia, el esposo, la esposa, los hijos,
la familia, la familiada, como digo yo, y después se va así, hasta el vecino, hasta el familiar más lejano. No es nuestro prójimo aquel que cuando fui a Cuba, ay, cómo me amaban, cómo me atendieron. Gracias a Dios nos permitió llevar una ofrenda para los templos en ese lugar, y los hermanos, la verdad que hemos tenido una relación tan linda. Fui 2 veces a ese lugar. Pero no es mi prójimo, solo aquel, sino el que tengo al lado. ¿Cómo estamos con esto del amor? ¿No? ¿Quién es tu prójimo? Evidentemente es aquel que se paró y que lo atendió. Entonces Jesús le dijo a él: haz esto y vivirás. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es un valor que nunca, nunca, nunca se va a terminar. Puede terminar nuestra vida, como dice la palabra de Dios, las prédicas, la profecía, tantas cosas. Pero sin amor no sirve absolutamente nada de lo que hacemos. Te quiero esperar. Quiero que compartas esta palabra tan maravillosa.